Comenzamos nuestro comité técnico con el euro, gráfico diario. Bueno, interesante esa ruptura que se da en la semana anterior, rompe un nivel importante de soporte. ¿Sí? Hablábamos de esta zona, de una ruptura de esta zona en la semana anterior. Ahora esa zona que era soporte se convierte en zona de resistencia. ¿Sí? Un siguiente máximo menor definitivamente es una nueva oportunidad para favorecer cortos. Ojo con un máximo menor en el euro, que definitivamente tendría potencial como para buscar esta zona cerca del 32.15. Ahora, estos niveles son claves para este par. Hablo del 34.70 y el 34.60. Si esos niveles son rotos al alza, ojo que hablamos de rupturas con cierre. Si empieza a cerrar por arriba de esa zona, pues ese nivel que antes era resistencia ahora lo vamos a considerar soporte y sería un nivel interesante para pensar en demandar si cierra por arriba de esa zona. Interesante esperar el desarrollo de máximos menores, creo que sería un segundo máximo menor. Este fue el primer máximo menor, segundo máximo menor, y tendría espacio hasta el 32.15, ahí estaría el siguiente nivel de soporte en el euro. Así que en la diaria todavía lo vemos bajista, a pesar del rebote el día de hoy, pero si rompe el 34.70 o el 34.60 al alza, pues por arriba de esa zona estaríamos cambiando la hipótesis. Bueno, y creo que la semanal también continúa con potencial bajista. Venimos de una potente vela de rango amplio. Así que un siguiente máximo menor definitivamente es una nueva oportunidad. Sería una nueva oportunidad para pensar en cortos. Siguiente máximo menor, posible corto para el euro. Ojo que el navegador estaría favoreciendo cortos contra tendencia. Entonces vamos a estar muy atentos con el desarrollo de máximos menores en semanal y en diario para esta semana en el euro. La libra dólar por su parte, potente fallo el día de hoy, vela de rango amplio, esto se lleva a pivots anteriores. Ahora esa zona, que la consideramos soporte, hablo de estos niveles, ahora sería una zona de resistencia. Recuerden, un nivel de soporte que se rompe, pues se convierte en resistencia menor. Así que esto es una resistencia menor y esa zona pues sería un nivel, una zona interesante para pensar en ofertar. Si miramos a la izquierda, definitivamente hay mucha fluidez y valle. Fluidez como para continuar a la baja. Lo más interesante es que el precio sigue haciendo nuevos mínimos, que rompió un pivot, se llevó un pivot, se llevó el otro pivot, y ahora pues estaría entrando a zona de fluidez y valle. ¿Sí? Toda esta zona es fluidez y valle, así que vamos a estar muy atentos definitivamente con la libra, un siguiente máximo menor. Recuerden, esta zona es una zona interesante para pensar en ofertar. ¿Sí? Estos niveles que eran soporte. Más o menos por donde se encuentra el punto de control, creo que puede ser nuestro nivel de entrada. ¿Sí? Así que cerca del 1.5932. 1.5932, un siguiente máximo menor, puede ser corto. Ojo que sería una hipótesis de diario, entonces el stop debería ir por arriba de ese máximo del día de hoy, ¿sí? Entonces, muy atentos, siguiente máximo menor en diario, definitivamente tendría potencial la libra. Y en el gráfico semanal, pues venimos de una vela tipo envolvente, una vela de rango amplio y además es una formación en B. Entonces, digamos que eso nos ayuda a la hipótesis. El navegador está cambiando de color, ¿sí? Así que faltaría el punto rojo para que empiece a favorecer cortos contra tendencia. Vamos a estar muy atentos con la semanal y 4 horas, de hecho también creo que se ve interesante. Vamos a ver 4 horas también es una formación en B, pero me quedo con esta hipótesis, con la hipótesis diaria y un retroceso hasta el 59.32. Esta zona es para pensar en ofertar. Bueno, y el australiano dólar, entonces, por su parte, ajustamos ya 2, 4, 6 sesiones consecutivas a la baja en el gráfico diario. Si bien las subastas de venta, ¿sí? Pues no vemos una oportunidad como para entrar cortos. En este momento estaríamos persiguiendo el precio, estaríamos entrando, la verdad, bastante extendidos. Así es, Alexander, además de 2, 4 semanas consecutivas a la baja. La semana anterior, creo que si estuvieron muy atentos al comité técnico, hablábamos de este nivel, del punto de control, para pensar en cortos. Un nivel que era soporte, cuando el precio venía a la baja, pues esta zona era soporte. Y una vez roto, pues este punto de control se convertía en zona de resistencia. Un nivel para pensar en ofertar y creo definitivamente que tiene espacio para buscar la parte inferior del box
hablo del gráfico semanal, también del gráfico mensual, ¿sí? El gráfico mensual sería el punto de control. Ahora vamos a ver esos niveles. Punto de control en semanal 91.94. Bueno, digamos que estamos cerca de 100 pips de ese nivel. Y 92.25. Creo que hay una zona importante ahí de soporte entre el 25 y el 91.94. Hay niveles importantes como para pensar en demandar el australiano dólar. No sé si llegue hasta ese nivel. De hecho, esta mañana hablábamos en el trading room del 92.51. Me gusta mucho esa zona. Es una parte inferior del box anterior. Y además el movimiento pues bien extendido a la baja. Así que vamos a estar muy atentos con ese nivel. Ese nivel de hecho me gusta para demandar. 92.51. Vamos a ver si llega hasta esa zona. Por ahora pues en marco menor está encontrando algo de demanda, aunque el precio se mantiene por fuera de boxes. Ahora, las hipótesis o el análisis que acabamos de hacer es más para un gráfico diario y semanal. Gráfico o marcos intradía, 4 horas, si rompe la parte inferior del box, hablo del 92-98, por arriba de esa zona podríamos favorecer de hecho un posible largo. Vamos a ver cómo se ve 60 minutos. Creo que la subasta sigue siendo de venta. Bueno, esperando nuevos boxes en 60 minutos. Vamos a cargarlos. Así que el gráfico diario creo que sigue siendo bajista. Recuerden el 92.51 en el australiano dólar. 0.9251 y el 92.25. Ahí tenemos una zona importante de soporte para demandar en la diaria. En el gráfico en marcos intradía, 60 minutos, 4 horas, esperando que se meta de nuevo por arriba de boxes. Por lo menos que empiece a romper el 93.12 al alza, ¿sí? Así que antes de que rompa este nivel, le estaría dando tiempo. Creo que todavía no hay calidad como para pensar en demandar, a pesar de lo extendido. La subasta sigue siendo de venta. Y por el lado corto, pues si entramos cortos en este momento, estaríamos persiguiendo el precio, estaríamos entrando luego de 4 semanas consecutivas a la baja, además de 6 sesiones consecutivas a la baja. Creo que para nada vamos a favorecer el corto. Puede que corrija un poco más, así que simplemente le vamos a dar tiempo y vamos a esperar una visita a los niveles que hemos hablado. Recuerden 92.51 en el gráfico diario y 92.25 en el gráfico semanal, que es la parte inferior del box en semanal. Ahí niveles interesantes para pensar en demandar. Bueno, el canadiense, interesante lo que vemos en 4 horas. De hecho, 4 horas parece ser una ruptura fallida. ¿Sí? Aquí trata de romper al alza, falla y se mete de nuevo entre boxes. Creo que en 60 minutos podríamos tener una oportunidad de corto. Sería interesante para corto en 60 minutos. Vamos a estar muy atentos con un posible corto en esta sesión. Y bueno, ya en el gráfico diario y semanal, definitivamente la semanal sigue siendo muy alcista. Creo que esto tiene todavía potencial para buscar el 1.0561. Y en la diaria, pues ir a buscar el pivot anterior. ¿Sí? Este sería el siguiente nivel de resistencia. Sigue haciendo mínimos mayores. No se ve muy interesante estos boxes, aunque el precio se mantiene por arriba del punto de control, así que la subasta sigue siendo de compradores. La verdad no lo veo muy claro el canadiense, a pesar de ser alcista en la diaria, la subasta es de compra, pero no veo entradas muy claras. Quizás un posible corto en marco menor, 60 minutos, pero la diaria y la semanal pues simplemente siguen siendo alcistas. Bueno, el franco, retroceso interesante al top del box. Retrocesos comprables. Creo que el franco también sigue siendo alcista. El franco sigue siendo alcista en la diaria, sigue haciendo mínimos mayores. Es un retroceso comprable, aunque la verdad en 4 horas se ve más bajista que alcista. De hecho es una formación en B. Si esos asimétricos fallan, pues siguiente nivel de soporte cerca del 91.28. ¿Sí? Así que para que lo tengan en cuenta, ojo con estos niveles en la semanal. Ahí tenemos soporte, hablo del 91.62, punto de control semanal, y el top del box 91.69. La verdad, para largo me gustaría que hiciera una corrección de hecho un poco más profunda, que buscara más esta zona. Creo que ahí estaríamos apoyándonos en el top del box anterior y además en los pivots anteriores, más o menos en estos niveles. Me gustaría la corrección. Sí, creo que por esa zona podríamos pensar de nuevo en posibles largos. Estaremos muy atentos entonces con una visita
hacia esos niveles. Ojo con este nivel 91.35. ¿Sí? Hay un nivel importante de soporte. Bueno, y además el punto de control 91.22. Continuamos entonces con el dólar yen. El dólar yen que sigue haciendo mínimos mayores. Definitivamente los retrocesos han sido comprables. Todos los retrocesos han sido comprables. Y esto sigue con potencial como para buscar los 100. Definitivamente ese nivel es muy importante en el yen. Estaría muy atento con una visita a esa zona. De hecho no descartamos una corrección desde ese nivel, aunque bueno, quizás a buscar el pivot anterior. Pero hemos visto cómo reacciona el precio cuando en el yen, dólar yen, cuando visita ese nivel, el 100. Creo que es un nivel bastante psicológico, bastante importante. Así que ojo con ese nivel esta semana, con una posible visita. Por ahora pues las subastas de compra, no veo posibles entradas en este momento. Bueno, quizás un retroceso en 4 horas hacia el 99.35, un mínimo mayor en ese nivel. Desde ese nivel pues creo que podría ser nuevamente largo. Si la diaria sigue siendo alcista, el navegador sigue favoreciendo largos, la tendencia está intacta. Así que bueno, creo que no deberíamos favorecer otra cosa que no sean largos. Lo que vamos a estar muy atentos es buscar una entrada de calidad, retrocesos, quizás hasta el 99.35, creo que sería un nivel interesante para demandar. Listo, esto tiene fluidez, recuerden el 100, que es un nivel psicológico, ese yen. Hemos visto correcciones importantes o movimientos muy fuertes cuando visita ese nivel. O bueno, ya quizás un poco más arriba, cerca del pivot, cerca del 100.59. Pues ahí estaría el siguiente nivel de resistencia.